Idi Amin Dada fue una figura controvertida y trágica en la historia de Uganda, cuya dictadura entre 1971 y 1979 dejó una marca imborrable de violencia, represión y terror en el país. Nacido en 1925, Amin se forjó una carrera militar que lo llevaría a ocupar los más altos cargos de poder. Hasta que en un golpe de Estado logró derrocar al gobierno establecido y se proclamó líder supremo. Durante su régimen, se llevaron a cabo innumerables violaciones de derechos humanos, asesinatos masivos, persecuciones étnicas y actos de represión que marcaron a toda una generación. Desde sus inicios, Idi Amin demostró una ambición desmedida y un carácter autoritario que, combinado con una estructura militar débil y con aspiraciones nacionales de autarquía, le permitió ascender rápidamente en la jerarquía del poder. Su carrera militar se desarrolló en el seno del ejército colonial británico, en un contexto donde las tensiones raciales y la lucha por la independencia de las colonias africanas forjaron el carácter de sus futuros líderes. Durante esta etapa, Amin adoptó una actitud dura y despiadada, lo que le valió tanto admiración como temor entre sus superiores y subordinados. El ascenso definitivo de Idi Amin al poder se produjo el 25 de enero de 1971. Aprovechando las debilidades y conflictos internos del gobierno, lideró un golpe de Estado que depuso al presidente Milton Obote. Este hecho marcó el inicio de una dictadura que se caracterizó por la centralización del poder en una sola persona. Amin se autoproclamó presidente y pronto instauró políticas que consolidaron su poder, eliminando a cualquier posible rival o disidente a través de la violencia sistemática y la intimidación. El régimen de Idi Amin se distinguió por la ejecución de miles de personas, muchas de ellas miembros de grupos étnicos minoritarios, considerados una amenaza para su gobierno. En numerosos casos, la violencia se aplicó de manera arbitraria y brutal, sin respetar ningún procedimiento legal ni derecho a la defensa. La represión se extendió a todos los ámbitos de la sociedad. El temor a la represalia se convirtió en una constante en la vida cotidiana de los ugandeses. Las instituciones del Estado fueron degradadas, y las Fuerzas Armadas se transformaron en instrumentos de un poder absoluto. La economía del país también sufrió graves estragos bajo el mandato de Amin. Las políticas económicas autoritarias y el desmantelamiento de estructuras productivas llevaron a una caída acelerada del crecimiento y a un aumento significativo de la pobreza. La mala gestión de los recursos y la corrupción se convirtieron en elementos habituales, mientras la industria y la agricultura se vieron sumidas en un estancamiento que afectó profundamente la calidad de vida de la población. A la par, la nacionalización de empresas y propiedades, en muchos casos vinculadas a la comunidad extranjera, se utilizó como excusa para llevar a cabo expurgos y redistribuciones que beneficiaron a los aliados del régimen. Uno de los aspectos más oscuros del mandato de Idi Amin fue la persecución sistemática de determinados grupos étnicos. Su gobierno se caracterizó por la implementación de políticas de discriminación y violencia contra minorías. La hostilidad hacia comunidades de origen asiático y otros grupos minoritarios se manifestó en medidas de represión que incluyeron expulsiones forzadas, encarcelamientos y asesinatos masivos. Estas acciones dejaron una herida profunda en la estructura social de Uganda, generando resentimientos y divisiones que perduraron mucho después del fin de su mandato. La política exterior de Idi Amin también se vio marcada por una actitud errática e impredecible. Durante su régimen, buscó establecer alianzas con potencias internacionales que le permitieran mantenerse en el poder. Aunque muchas de estas relaciones se basaron más en la conveniencia política que en una coherencia ideológica. La relación con Estados Unidos, la Unión Soviética y otras naciones se caracterizó por la fluctuación constante. Amin se mostraba en ocasiones como un aliado estratégico y en otras como un elemento peligroso e inestable. Esta duplicidad en su política internacional generó incertidumbre en la comunidad internacional. Dentro de Uganda, la sociedad vivió en un estado permanente de temor y desconfianza. El clima de violencia se hizo tan habitual que la vida cotidiana se transformó en una lucha constante por la supervivencia. Las instituciones educativas, culturales y religiosas no pudieron escapar a la influencia represiva del régimen, y muchos intelectuales, artistas y líderes comunitarios fueron forzados a exiliarse o a permanecer en silencio.
La censura y el control de la información impidieron la difusión de ideas que pudieran contradecir la narrativa oficial del régimen, haciendo que la verdad sobre los crímenes cometidos quedara oculta durante años. El aparato represivo de Amin no solo se limitó a la represión interna, sino que también se extendió a acciones que afectaron a la región. En el marco de conflictos fronterizos y rivalidades étnicas, Uganda se vio involucrada en enfrentamientos militares. El uso de la fuerza militar para resolver disputas territoriales y la intervención en asuntos internos de países vecinos contribuyeron a la imagen de un régimen que se valía del poder militar sin consideración alguna por las consecuencias humanitarias. Estas intervenciones dejaron una estela de violencia que afectó la estabilidad de la región durante años y complicó las relaciones diplomáticas de Uganda con sus vecinos. La represión ejercida por Idi Amin se basó en una combinación de terror, manipulación y control absoluto de las fuerzas armadas y de seguridad. Historias, mitos, leyendas y teorías.